Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Esta es mi historia. Casi las 12:11 en Canarias. Hoy aquí comenzamos con nuestro debate que hoy les propone un tema interesantísimo. Nos interesa a todos porque vamos a hablar de vivienda, que es ese bien que tenemos y por el cual somos capaces de empeñarnos hasta las cejas, hasta los dientes. Hay familias que realmente lo pasan realmente mal por llegar a fin de mes y poder pagar esa hipoteca. ¿Por qué es tan carísimo comprarse un piso? ¿Por qué se ha convertido en un lujo cuando debería ser un derecho, como contempla nuestra Constitución? Pues bien, para centrar el tema y antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a darles este informe que hemos preparado y que habla de la importancia que tiene la construcción dentro de la economía española y el difícil acceso que supone el tener un piso, el entrar a formar parte de esa hipoteca, ese banco para un trabajador medio español. Vemos el informe, nos centramos el tema y comenzamos. Según la patronal del sector, en el año 2003 la construcción volvió a ser el motor de la economía española. En este periodo llegó a representar el 17,7% del Producto Interior Bruto Nacional y dio trabajo al 12% de la población activa. El precio medio de vivienda libre en España sobrepasa ya los 1.500 euros por metro cuadrado, al subir más de un 17% entre enero y marzo de este año. Con lo que cuesta una vivienda hoy, se podían comprar 5 en 1985. Los mayores incrementos de precios por provincias se han dado en Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. Por ciudades, el aumento en la capital de España sobrepasaba el 20%, seguida de cerca por Barcelona y Bilbao. Hace solo 6 años, en 1998, un español necesitaba algo más de 4 años de sueldo para acceder a una vivienda de 90 metros cuadrados. Según el Banco de España, el año pasado necesitábamos algo más de 7 anualidades para adquirir el mismo inmueble. Un estudio recogido en los cuadernos de información económica del año 2003 advierte que la provincia donde este esfuerzo es mayor es Madrid, donde un trabajador medio necesita casi 10 años de salario para comprarse un piso. Por su parte, en las Islas Baleares requiere casi 9. Sigue el País Vasco con 8 años y medio y Cataluña con 8. Este esfuerzo cae hasta los 3 años y medio de sueldo en Extremadura, los algo más de 4 en Castilla-La Mancha y los casi 5 en Galicia. Pero en toda España ha aumentado la cantidad de años que destinamos a poner un techo sobre nuestras cabezas. Pues bien, como decía yo al principio, en la Constitución española aparece ese derecho que tenemos todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna. Sin embargo, este derecho ha pasado en los últimos años a convertirse poco menos que en un lujo. Vamos a hablar de ello, de por qué está tan caro comprar un piso, por qué no nos gusta alquilar, al menos aquí en este nuestro país. Vamos a hablar con personas que saben mucho del tema. Vamos a presentárselas. Julio Rodríguez, estadístico superior del Estado y expresidente del Banco Hipotecario, considera que el alto precio de la vivienda obstaculiza la emancipación de los jóvenes, prolonga el trámite de separación en parejas rotas y es un factor que influye en la resistencia a cambiar de puesto de trabajo. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y experto en asesoría inmobiliaria, cree que no hay razones para hablar de burbuja especulativa y que la causa de los altos precios de la vivienda es la amplia demanda que ha habido en los últimos años. Para él, la vivienda nunca dejará de ser un buen negocio. Miguel Ángel Pérez, abogado de la Asociación General de Consumidores, asegura que en torno a la vivienda hay muchos intereses que perjudican gravemente al comprador y mantiene que se debería potenciar mucho más el alquiler frente a una compra cara y abusiva. José Manuel Galindo, secretario general de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, piensa que vale la pena ser propietario de una vivienda en lugar de inquilino porque además de invertir el dinero en un valor real, proporciona seguridad. Está convencido de que el precio de la vivienda no bajará porque a la sociedad no le interesa. Concha Osácar, inversora en vivienda protegida de alquiler, ha diseñado y puesto en marcha la primera sociedad inmobiliaria institucional que construirá 10.000 viviendas protegidas de alquiler. Asegura que en el mercado no hay oferta suficiente en esta modalidad para cubrir la demanda existente.
Jesús Gago, arquitecto urbanista. En su opinión, la vivienda es una asignatura pendiente que hay que empezar a tomarse en serio, ya que hasta el momento solo ha existido mercado, pero no política de vivienda. Lucía Sala, presidenta del Consejo de la Juventud de España, considera que el precio de la vivienda es un factor de exclusión social para los jóvenes y que ni siquiera el alquiler es una opción porque los precios son tan altos como los de compra. Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, asegura que no hay burbuja inmobiliaria porque no sobran viviendas. Se venden todas, aunque sean caras. Bien, pues hechas las presentaciones, me voy a quedar con esa frase que definía a Jesús Gago de que esto de la vivienda es una asignatura pendiente, hay que empezar a tomársela en serio, y yo propongo que hoy, desde luego, hablemos con seriedad de este problema, porque luego hablaremos de eso de la burbuja inmobiliaria, que no sé si todos sabemos muy bien de qué se trata, pero yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué son tan carísimos los pisos? ¿Por qué si compramos un piso en el año 96 hoy vale el doble? ¿Realmente valen lo que valen las casas? O sea, ¿tienen ese valor? ¿Quién me quiere contestar? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo pues mismo. Venga, José Manuel Galindo. Sí, en primer lugar yo quería aclarar la presentación que me han hecho, ¿no? Diciendo que, lo he apuntado concretamente, el precio de la vivienda no bajará porque a la sociedad no le interesa. Es decir, el precio de la vivienda no bajará, desde mi punto de vista, subirá menos, pero evidentemente no se dan las condiciones para que baje y luego tendremos el derecho de hablar de ello, ¿no? Imagino, pero no al hilo de esto, José Manuel, imagino que también es porque a nadie nos interesa que nuestra vivienda no siga subiendo, ¿no? A la que tenemos en propiedad o la que estamos pagando, ¿no? Es decir, la simplificación que yo me refería es porque en España somos 14 millones de propietarios. Entonces, a las personas que somos propietarios, evidentemente no nos interesa que baje. A la economía, en general, pues formamos parte de la economía, el incremento del desarrollo que tenemos y del diferencial que tenemos con Europa se debe en gran parte a la construcción, entonces a nuestros gobernantes no les interesa que baje, a los ayuntamientos tampoco, es decir, la vivienda, el incremento del precio es un símbolo en alguna manera también de la potencia de una ciudad, de una autonomía. De hecho, los precios más caros se alcanzan siempre en aquellas autonomías que tienen más renta per cápita. Y solamente y desgraciadamente, aquella persona que querría que la vivienda fuera más barata es la persona que va a comprar. Pero pasado mañana, cuando ya ha comprado, ya le interesa que sea más caro. Ya. Entonces, independientemente de otros argumentos más objetivos y económicos... Vender carísimo y comprar luego muy barato. encontrar el superchollo. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Es decir, cuando uno vende caro, compra caro, y si vende barato, pues evidentemente tiene más oportunidad de comprar barato. ¿Cómo ha podido subir proporcionalmente, con tanta diferencia como ha subido el nivel de vida de todos nosotros, los sueldos? Es que no... Es muy difícil ahora mismo que un joven pueda acceder a un... Bueno, muy difícil, casi prácticamente imposible, luego lo hablaremos contigo, pero... Es sencillo, la política de vivienda seguida de unos años a esta parte se ha concentrado exclusivamente en la propiedad. Es decir, todos los españoles estábamos buscando una vivienda en propiedad, queremos comprar a toda costa. El mercado del alquiler se ha completamente olvidado de 8 años a esta parte, 10 años, desde la última publicación de la ley del año 94 que viene a modificar la anterior ley de arrendamientos urbanos. Desde entonces no se ha hecho nada en alquiler, se ha menospreciado. Junto a eso, las políticas de vivienda protegida también han sido muy pobres y, por tanto, todos los españoles vamos a por un mercado que es muy concreto y los precios suben, evidentemente. ¿Eso qué conlleva? Pues, efectivamente, mejora de la economía, más puestos de trabajo, que todo está muy bien, pero al mismo tiempo unos costes sociales enormes que están afectando pues, a jóvenes, están afectando a familias que intentan acceder por primera vez a la vivienda, están afectando a padres y madres solteros que necesitan una vivienda, porque no pueden ir al mercado del alquiler, que está completamente abandonado. Bueno, es que ya imagino que emanciparse uno solo es prácticamente una tarea, bueno, es una utopía, ¿no? Me gustaría que Lucía, que es presidenta del Consejo de Juventud de España, pues nos hable de ello, porque la ministra ha estado esta mañana con vosotros. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Cuéntanos, ¿qué habéis sacado en claro? Bueno, hemos sacado en claro un protocolo de actuación conjunto, lo cual pues yo creo que es un avance. Es decir, que desde el Ministerio de Vivienda, desde la Administración Central, se colabore con los jóvenes y se escuchen las propuestas y, digamos, se intenta atajar el problema más fundamental. Y es que yo creo que los principales afectados, uno de los colectivos más afectados
en el acceso a la vivienda son los jóvenes, ¿no? Porque cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de que en media, considerando joven hasta los 35 años, es decir, que estamos alargando lo que todo el mundo... Casi soy joven. Claro, lo que todo el mundo estamos considerando joven hasta los 30, lo estamos alargando hasta los 35. Ajá. Estamos diciendo que el coste medio de acceso a una vivienda es del 57,8%. Es decir, eso es un factor de exclusión social, porque ningún banco te permite un límite de endeudamiento mayor del 30%. Y una cosa, Lucía, lo hemos hablado y vamos a hablar de ello a lo largo de la noche, sobre todo también tengo aquí a Concha, que de esto de los alquileres sabe mucho y nos puede acercar también a esa problemática. ¿Por qué los jóvenes no se deciden a alquilar? ¿Realmente es tan caro alquilar? Hombre, a día de hoy alquilar te cuesta lo mismo que casi que pagar una hipoteca. Y entre otras cosas, además, las garantías que piden los propietarios en muchos casos a los inquilinos, y más si son jóvenes, son tantas como aquellas que te pueden exigir para darte un crédito. Es decir, te piden un aval bancario, un aval de tus padres, un contrato, una nómina, y por lo tanto para eso, o sea, para alquilar, pues para eso tienes una hipoteca. En el momento en que yo creo que hubiera un mercado público de viviendas en alquiler que permitiera un acceso a una vivienda en alquiler por parte de los jóvenes accesible, yo creo que los jóvenes alquilarían. ¿Qué precio crees que sería el razonable? Hay comunidades autónomas en las que se está hablando de un alquiler de 80 euros mensuales. Pero bueno, yo creo que estaríamos hablando de unos ¿Esto nos está dando la risa? 115 euros. ¿Cómo es? Porque 80 euros mensuales es... En bolsas hay programas de alquiler para jóvenes, como pasa en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en las cuales se está hablando de 80 a 100 euros mensuales. Bueno, eso es una maravilla. Concha Osacar, que realmente usted está muy metida en todo este tema del alquiler. Explíquenos, realmente vamos a poder llegar... La gente se echa las manos a la cabeza porque no se lo cree, Lucía, pero realmente, Concha, ¿vamos a poder llegar a tener una bolsa de alquiler de 80 euros al mes? Pues dependerá de la voluntad política y de la... Pero es posible. Es posible si lo financia únicamente la Administración con cargo a sus presupuestos. ¿Usted invertiría en vivienda para tener una renta de 80 euros? Hoy no se dan las condiciones para que una inversión, una rentabilidad de 80 euros te dé una rentabilidad. Desde luego, financiación privada o institucional que no sea pública es imposible encontrar para unas rentas de este nivel. ¿Por qué somos tan reacios en nuestro país? Porque si echas la vista a Europa, hay muchísimos países en que el 50% o más, incluso, son personas que viven de alquiler durante toda la vida y no pasa absolutamente nada. Aquí queremos tener un bien seguro. Es por lo que comentaba Lucía, quizás nos cuesta lo mismo el alquilar un piso que al fin y al cabo te da la sensación de tirar el dinero a comprarte un piso que luego siempre puedes vender. Concha. Bueno, yo creo, como vamos a tener tiempo, yo creo que se simplifica mucho y se hace mucha demagogia en toda esta historia, ¿no? Pero, es la idea que un poco general, ¿no? Pero sí, es la idea general, pero en España en 1960 el 40% de la población vivía de alquiler, el 60% era propietario. En España la media era la que hoy es en Europa, es decir, aquí mis abuelos, los abuelos de casi todos los que estamos aquí, vivían en alquiler y no pasaba nada. Lo que ha pasado es que ha habido un descenso por muchísimas razones que creo que nos dará tiempo a estudiar, pero bueno, básicamente unas leyes que desmotivaban, una rentabilidad inexistente, enormes dificultades, y por otro lado una política que ha potenciado fundamentalmente el acceso a la propiedad, un crecimiento económico en España desde hace muchísimos años que se ha basado en gran medida en la construcción y en la creación de empleo a través de la construcción. ¿Una vivienda vale lo que cuesta, Jesús? Vamos a ver. La pregunta del millón de euros, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta pertinente. Yo me voy a remontar a hacer un poquito de historia. No muy larga para que este programa se llama Esta es mi historia. Por eso vamos a hacer un poquito de historia. Y además siguiendo tu consejo de intentar ser lo más claros y sencillo posible. Es que yo les he pedido, yo siempre les pido a los invitados que nos hablen a todos en un tono que todos podamos entender, porque este programa llega a muchas personas que lo que quieren es informarse acerca de que es un problema que todos manejamos al cabo del mes, ¿no? Sobre todo cuando hay que pagar esa hipoteca. Entonces, haciendo esa pequeña historia.
Alguien que en el año 1975 comprara un piso de, digamos, 10 millones de pesetas y que todavía viva en el mismo piso o en otro parecido, pues en el mercado ese piso hoy vale 160 millones de pesetas. Es decir, se ha multiplicado por 16. Qué bárbaro, ¿no? Claro, se ha multiplicado por 16. Lucía, le están haciendo los ojos. Se ha multiplicado por 16, la vida se ha multiplicado por mucho. Es decir, pero no por tanto. si convertimos pesetas de entonces a pesetas de hoy, a euros de hoy, ¿no? Porque ahora ya hay euros, pues en realidad se ha duplicado, el precio se ha duplicado. Pero claro, se dice pronto que se haya duplicado, porque duplicarse con respecto al coste de la vida, pues significa que casi se ha duplicado respecto a la renta de las familias. No tanto, porque las rentas han crecido más, probablemente vivimos mejor, tenemos más renta que en el año 75, pero casi. Quiere decir que hay el problema, digamos, se ha agravado en cuanto a lo que cuesta una vivienda respecto a lo que se gana, los ingresos de la familia. Estamos hablando de cifras medias que siempre son un poco engañosas, pero vamos, sigamos ese camino. Han subido todos los sueldos, pero... No, siguiendo tu argumento. Sí. Vamos a coger un periodo más corto. Ajá. El año 90 para acá. El año 90 para acá, probablemente, no tengo las cifras exactas, pero da igual, aproximadamente, en términos también reales, o sea, en términos de pesetas, descontando el coste de la vida, que no son las mismas de entonces que las de ahora, pues a lo mejor ha subido un 70%, un 80%. Es decir, lo que valía 100 en términos de lo que se podía comprar con 100, vale 180. Ahora vale 170, 180. No está mal tampoco, lo que ¿no? costaba hacer una casa, en el año 90 era 100 y ahora es 80 y tantas. Es decir, cuesta mucho menos hacer una casa que lo que costaba entonces, ¿no? Y las casas han mejorado, además se hacen mejor las casas hoy que se hacen entonces. ¿Y entonces qué es más caro, el suelo? No, el suelo, es decir, lo que es más caro es la vivienda. Y el que tiene el suelo se lleva una parte importante de ese sobreprecio que hay entre el coste, entre lo que cuesta hacer una casa y lo que se vende. Vamos a ver, pero ¿dónde se me queda el dinero? Porque pues se cuesta menos la construcción. Está muy claro, se queda en varias manos. Fundamentalmente se queda en dos manos. A ver. En el propietario de suelo y en el promotor de la vivienda. O sea, en esas dos manos. Unas veces se lleva más uno y otras más otro, depende del buen negocio, de la buena compra que hiciera el promotor en su momento. Jesús, yo voy a tener que dirigirme a don Guillermo Chicote, que es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, que además de estar apuntando muchas cosas, pues claro, imagino que por alusiones, ¿realmente ustedes se han llevado nuestro dinero? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el tema es que no lo enfocamos bien de base. Vamos a ver, no hay viviendas de alquiler. ¿Por qué no hay viviendas de alquiler? Porque nadie las quiere hacer. ¿Por qué nadie las quiere hacer? Porque no es negocio. ¿Por qué no es negocio? Porque no hay suelo para hacer viviendas de alquiler. Así de claro. Todo lo demás vamos hablando, hacemos filosofías y podemos estar 5 años más. Si no tomamos medidas en serio en este aspecto, que es dotar un suelo, que seguramente deberá ser público, y que probablemente, pues entonces hay entidades financieras que estarán interesadas en hacer una inversión en este campo dentro de lo que es la política social de las entidades financieras. Sobre todo me refiero a cajas de ahorro. Aquí se hablaba en un momento determinado, dice, bueno, es que en el año 70 pues había mucha vivienda de alquiler, el 40 y el 60. Bien, y yo recuerdo que en aquella época, porque en aquella época ya estaba en el negocio, pues las cajas de ahorro tenían un patrimonio de alquiler impresionante. Pero claro, sucedió que cuando vino el crack del 80, resulta que el dinero se puso al 18 o al 19%, interesaba mucho más negociar el dinero que realmente tener alquiler, y esa es la vida misma, y desapareció un parque de viviendas de alquiler extraordinario que había en este país. Bien, no hemos sido capaces de sustituir este parque de viviendas de alquiler. Nosotros tenemos una herramienta que es la vivienda de protección oficial, que evidentemente los jóvenes podrían acceder, porque el plan de vivienda 2002-2005 contempla unas ayudas para las economías más débiles, que son las que inician el primer empleo, que llegan al 13% del valor del piso, que no está mal. Es la ayuda más generosa que ha tenido el Estado en cuanto a la ciudadanía para que pudiera acceder a una vivienda. Pero hasta el año 97, que es el punto máximo de viviendas de protección oficial, que se hicieron a cerca de 80.000, resulta que en el año 2002, el último censo que disponible, no se han llegado a hacer ni 39.000. ¿Por qué se han dejado de hacer? Porque no hay suelo. No hay suelo adecuado para hacer viviendas de protección oficial. No hay suelo destinado para la construcción de pisos de alquiler. Para que salga la promoción,
de viviendas de protección oficial ha de haber un suelo que salga a un precio determinado en función del precio, que es un precio intervenido. Sí. Por otro lado, también tenemos otro factor que, como decía muy bien el arquitecto, la calidad de la vivienda ha mejorado, cual es más que beneficioso para la sociedad, pero que ha tenido un coste adicional que se ha impuesto encima del producto. Por lo cual no solamente tenemos de que el propietario del suelo y el promotor se lleva el dinero, sino que se lo ha llevado también la calidad de la propia vivienda. Recordemos viviendas de hace 10 años ahora y hay un abismo. Hoy la gente pues quiere aire acondicionado, ¿no? Y sobre todo con los calores que estamos padeciendo estos días. Bien, si no tenemos un suelo para hacer viviendas de alquiler y un suelo para hacer viviendas de protección oficial, difícilmente resolveremos este problema. Ya le podemos dar más vueltas que un ventilador. No lo resolveremos. Nos quedaremos con el problema del suelo, pero Julio Rodríguez creo que hacía gestos de no estar de acuerdo. Se han dicho bastantes cosas esta noche con las cuales estoy de acuerdo con unas y con otras en absoluto. Pues para eso estamos aquí, para diferir y... Bueno, en general, por ejemplo, un tema que se está tocando bastante es la falta de vivienda de alquiler. Bueno, en general, en España, quien compra una vivienda tiene una ayuda fiscal muy potente, una ayuda fiscal que puede ser de unas 300.000 pesetas cada año, es decir, y quien alquila una vivienda no tiene ningún tipo de ayuda. Esto es ya una diferencia importante, claro, es decir, si uno compra tiene una ayuda fiscal significativa y si uno alquila uno no tiene ningún tipo de ayuda. Luego el régimen político anterior, al terminar la guerra civil, como la gente estaba muy mal, dijo pues que se congelen los alquileres. Y claro, al congelarse los alquileres, nadie quería hacer viviendas, ni nadie quería ser empresario que hiciera viviendas para alquiler, porque era casarse con el arrendatario. Entonces, la congelación de alquileres pues acabó prácticamente con la oferta de viviendas de alquiler. ¿Es eso que conocemos como renta antigua? Sí, pero ¿no? Y hay otro tercer factor, que es que la política de vivienda durante bastantes años en España se ha centrado sobre todo en el componente de viviendas de protección oficial, y ese componente apenas contemplaba las ayudas al alquiler. Recientemente se ha introducido ya incluso la posibilidad de subsidiar y subvencionar hacer viviendas protegidas destinadas al alquiler, y se están haciendo bastante. En este aspecto, don Guillermo Chicote ha citado las cifras de viviendas iniciadas estos últimos años, pero hay que explicarse por qué el año pasado se iniciaron en España casi 72.000 viviendas de protección oficial. No se están haciendo tan pocas. En este momento yo creo que hay una cosa positiva, es que ya bastantes ayuntamientos, incluso de signos políticos que uno no esperaría que fueran tan proclives a hacer viviendas protegidas, yo creo que en este momento se está creando en España una conciencia de que el problema de la vivienda es el problema de los jóvenes, que es muy difícil que puedan acceder a una vivienda, y entonces son bastantes los ayuntamientos y las autonomías que en este momento están promoviendo la construcción de viviendas protegidas. Bueno, y en general yo creo que cuando se dice no hay suelo, como ha dicho don Guillermo Chicote, bueno, suelo hay, lo que pasa es que el propietario del suelo quiere participar en el festín. Entonces, quien tiene una parcela y sabe que sobre esa parcela se van a hacer viviendas muy caras y sabe qué volumen de superficie le autoriza el ayuntamiento a construir, pues quiere llevarse una tajada que será del 50, del 60 o del 70%. Y ese señor pone el suelo muy caro porque sabe que las viviendas que se van a construir sobre ese suelo son muy caras. Quien primero empieza son los altos precios de las viviendas, que son los que dan lugar a que el coste del suelo sea muy alto. Si el suelo, esa persona que ya adivina que van a poner los pisos caros y pone el suelo caro, si lo pusiera barato, ¿seguirían siendo caras las viviendas o de esa manera tendrían el mismo margen y serían mucho más baratas? Bueno, las viviendas... ¿Empezaría de base ya a reducirse? ¿Quién que pueda vender a 100 vende a 60? Cualquier cosa. Claro, ¿quién renuncia a eso, no? Gonzalo Bernardos. Sí, yo creo que en todo el debate que estamos haciendo nos estamos olvidando una parte esencial, el mercado. Aquí para nada ha aparecido porque han subido los precios de la vivienda y está claro que el mercado tiene aquí la respuesta. En el 98, si nosotros cogemos, empieza un bono inmobiliario. ¿Por qué? Sencillamente porque la vivienda está relativamente barata. Derivado de esta relativa baratez de la vivienda, ha habido un boom absoluto de compra, ha habido también un incremento notable de la oferta y esto ha producido un gran incremento de los precios. ¿El poder público qué ha hecho? Al poder público en los últimos prácticamente 18 años ya le está bien. Hay un, entre comillas, pacto de Estado para que la vivienda sea un instrumento de financiación de los ayuntamientos. Y ya sea un partido u otro, porque del 86 hasta la actualidad han pasado ambos partidos, nadie quiere coger y darle a los ayuntamientos el dinero que necesitan. Como nadie quiere dar a los ayuntamientos el dinero que necesitan para hacer obras, mejorar la calidad de sus ciudadanos, los ayuntamientos se financian con el suelo. Ese suelo sale restringido, sale a precios relativamente elevados y genera
toda una perspectiva relativamente inflacionista. No obstante, esta perspectiva... Julio ha hablado de festín. Bueno, pero ese festín no se daría si no hubiera un gran incremento de la demanda, si la gente no tuviera más renta, si no tuviera confianza, si los tipos de interés no estuvieran tan bajos y si realmente el endeudamiento no saldría regalado. Hoy en día uno va al banco y le sacan una alfombra roja. Dice, ¿qué viene usted? ¿A pedir dinero? Venga, alfombra. Cogeré, le voy a dar el dinero gratis y le pago un viaje a las Canarias. Cuando pides no te dan poner la alfombra, es cuando ingresas, ¿no? Esto ha cambiado, ¿Ah, sí? esto ha cambiado, ahora no. A Lucía no le han puesto nunca una, a mí tampoco. No, pero si tú coges, tú coges y te resulta que lo que sube el salario es inferior, lo que es la tasa de inflación es inferior al tipo de interés, esto, explicando sencillamente, significa que te regalan el dinero. Si te regalan el dinero, lo que a ti te conviene es endeudarte. Y si lo que te conviene es endeudarte, ¿qué haces? Compras el activo soñado, la ilusión de tu vida. ¿Y qué es la ilusión de tu vida? ¿Qué es la ilusión de la vida de la mayoría de los ciudadanos? Una vivienda. El gobierno dice que no, Usted tiene que ir de alquiler. Es como aquel que es del Madrid y le dice, no, usted se equivoca, tiene que ser del Barça. No. En todas las encuestas que se han realizado, que el gobierno las tiene, y también las tiene las comunidades autónomas, todo el mundo quiere vivir de propiedad. Oye, yo cojo... Hombre, es que esa propiedad te permite el día de mañana venderla y acceder a un piso mejor, es que es así, ¿no? Es el escalón que pero se llama, ¿no? hay otra cosa sociológica. Los jóvenes quieren ser igual o mejor que sus padres. Si sus padres tienen una vivienda de propiedad, ¿van a ir ellos de alquiler? No. Por lo menos igualarlo. ¿Y dónde van si a veces llegan a casa con unos sueldos medios como primer trabajo, Lucía, de cuánto? ¿De 1.000 euros? Muy bajos, y además las condiciones de precariedad laboral en las cuales se encuentran los jóvenes es que es un hecho no discutible, o sea, es una realidad, ¿no? Sí. Y además es que yo, incido en la anterior. Un joven va a la propiedad porque le da lo mismo ir a un alquiler. Si los alquileres son bajos, el joven va a alquilar. Porque entre otras cosas, los jóvenes tenemos una movilidad geográfica condicionada sobre todo por estudios, por trabajos temporales y demás, claro. que facilita el que se pueda ir de alquiler. Por lo tanto, yo sí que ahí, estoy un poco en duda. No creo que un joven quiera comprar porque sus padres tengan una casa. ¿Quieres vivir de alquiler toda la vida? Pues eso no es que yo no estoy diciendo que haya que vivir de alquiler toda la vida, No, en ningún momento. Pero pregunto, a ver, ¿tú te planteas vivir de alquiler toda la vida o quieres ser propietaria? Va, sinceridad. Yo he dicho que en ningún momento me planteo vivir de alquiler toda la vida. Por favor, creo respóndeme. que un joven, cuando accede a una vivienda, la primera deberá de ser en alquiler, la segunda deberá de ser en alquiler y posteriormente tendrá que ser en propiedad. No está respondiendo. Hombre, claro que estoy respondiendo. Cuando me case y tenga hijos, que renten una casa en propiedad. ¿Quieres ser propietaria, sí o no? Cuando sea de tu edad, sin duda. Bueno, pues como todo el mundo, pues ya está. y no es una cuestión de edad, es una cuestión de capacidad de cobra. Vamos a ver, primero me pedía la palabra José Manuel Domingo, no se me olvida también Jesús, todos queremos intervenir. Sí. Yo quería mediar un poco entre propiedad y alquiler. Es decir, probablemente Lucía, si le costara mucho más barato alquilar, le gustaría alquilar porque tendría recursos disponibles para poder vivir de otra manera. Claro. Probablemente Lucía, si le cuesta lo mismo alquilar que comprar, querrá comprar porque comprar es un privilegio y siempre tienes un patrimonio. Entonces, esta dicotomía alquiler-propiedad está en función de lo que cuesta alquilar y de lo que cuesta. Es decir, el alquiler es pagar por usar una vivienda. La vivienda es un bien de uso y un bien de cambio. Como bien de uso, yo pago por mi vivienda y como bien de cambio vale un valor que luego lo transformo por dinero. Entonces, evidentemente, todo depende de lo que cuesta usarla y de lo que cuesta comprarla o cambiarla. Eso un poco para mediar, pero yo quería explicar por qué sube la vivienda. Es decir, la vivienda tiene un precio y la gente no compra por precio de la vivienda, compra por el esfuerzo que tiene que hacer para comprar esa vivienda. Entonces, en estos momentos, y arranco por aquí y luego explico otra cosa, probablemente no, seguro, el esfuerzo que hace una persona para comprar una vivienda es inferior al que hacía en el año 92, 93 y 91. ¿Sí? Es inferior. ¿Por qué? A partir del año 95, 96, 97 y sobre todo cuando ingresamos en el mercado común, tenemos los criterios de convergencia, que todos los conocemos, los tipos de interés empiezan a caer enormemente y pasan de tipos que estábamos en el 16% a finales de los 80 a tipos del 3% y el 3,5%. El plazo de amortización de la hipoteca se alarga. Antes te daban 8, 10 años para pagar una hipoteca. Hoy te dan 25 y 30 años. A 30 también, qué bárbaro. Antes te prestaban el 60% de lo que valía la hipoteca, ahora te prestan el 80%.
La renta per cápita de los últimos años ha ido creciendo, el empleo y ha encima ido te creciendo. ponen la alfombra roja, ¿para qué queremos más? Decía alguien que el mejor plan de vivienda es un plan de empleo. El empleo ha ido mejor. Y todo eso ha hecho que cuando hemos visto cuánto costaba al mes pagar una hipoteca, era más barato que era antes. Entonces ha habido una gran demanda, ha habido 500, 600.000 personas que han venido y han empezado a comprar. ¿Por qué? Porque lo podían pagar y antes no lo podían pagar. Entonces esa es una realidad absolutamente objetiva y es una realidad que el mercado lo explica perfectamente. Si no, que me explique a mí alguien de dónde ha salido el dinero para comprar 600 y 700.000 viviendas que han sido los 4 o 5 últimos años. Pues Concluyo enseguida. Es decir, la conclusión es que las viviendas se han vendido porque ha habido unas condiciones económicas, además apoyadas en que el dinero te lo han puesto por todos los lados las entidades financieras. Ha sido muy fácil acceder al dinero. Sí ha sido fácil, Lucía, es fácil acceder al dinero y entonces evidentemente se han dado unas condiciones por las cuales la gente ha comprado porque era más fácil comprar que antes. Eso ha sido sencilla y claramente lo que ha ocurrido. Se puede buscar más causas, pero son estas. Miguel Ángel Pérez y ahora Julio. Hay una serie de ideas preestablecidas. Hablamos del mercado y el mercado es el que parece ser que se va a ocupar. Yo no conozco al señor Mercado todavía y todavía no he hablado con él para ver si me facilita una vivienda para mí. Eso es una idea preestablecida de la existencia del buen funcionamiento del mercado que va a proporcionar viviendas a la mayoría de los españoles. Eso es incierto, para empezar. Otra cuestión, el tema del alquiler. ¿Cómo que el tema del alquiler? Si tú a una pareja de jóvenes le dices que por el mismo piso van a pagar 600 euros por compra y por ese piso en alquiler, en lugar de 600, van a pagar 550. 400 y se van a ahorrar 200, ¿para qué? Pues para hacer viajes, para ahorrar, para comprar en el futuro. Estoy seguro que muchos jóvenes, en lugar de decidir hacia la compra, van a decidir hacia el alquiler. Creí que decías si la diferencia era pequeña, claro. Una palabra, hablando de una diferencia más... Claro, es una palabra que la idea, digamos, por parte que existe hoy día es que los consumidores, en este caso todos los consumidores, no olvidemos tampoco que hay consumidores de primera división, de segunda división y de tercera. Hay consumidores, como bien han dicho algunos de los ponentes, que han conseguido comprar no una vivienda, 2, 3, incluso 4 viviendas, estupendo, pero la mayoría están hasta el cuello, están sobreendeudados y muchos otros ni siquiera pueden acceder al mercado de la vivienda. Bueno, me quedo con que son varios de nuestros invitados los que quieren intervenir, casi todos, pero vais a tener que esperar. Hacemos una pequeña pausa para publicidad. Nosotros aquí vivimos de la publicidad y a la vuelta seguimos hablando con este tema que tanto nos interesa. Hasta ahora. Lo más destacado de la actualidad en Informe Semanal. El mejor equipo de profesionales hace el programa más veterano de la televisión española. Informe Semanal. El sábado en Televisión Española Internacional. La 1 de la madrugada, menos 14 minutos, en Canarias 1 hora menos. Seguimos en directo con este tema apasionante de la vivienda, tan apasionante que tengo a todos los invitados queriendo hablar. En primer lugar, Julio Rodríguez, creo que quería comentar algo de lo que se ha hablado aquí hace unos minutos. Sí, yo quería decir dos cosas, puesto que todos tenemos mucho que decir, pero sobre todo antes, cuando decíamos lo de la entidad de crédito que le pone la alfombra roja a quien va a solicitar un préstamo. Yo he sido 9 años presidente de un banco público y 7 años presidente de una caja de ahorros, o sea que de eso me suena un poco la música. Pero también hay que decir que cuando el prestatario potencial, cuando el joven que accede a una vivienda no le salen las cuentas y tiene que destinar más de la tercera parte de sus ingresos, pues entonces el banco con mucha amabilidad le dice que se busque un avalista. Entonces me contaba un notario de un pueblo de la periferia de Madrid que a veces a la hora de formalizar un préstamo aparecen hasta 6 y 7 avalistas adicionales a la garantía hipotecaria. Incluso abuelas de 80 años han ido a avalar esos préstamos. Vaya aval, una abuela de 80 años. Pues sí. Es difícil. Y luego lo segundo que quería decir es que yo creo que está faltando en el debate un tema importante. Usted empezó diciendo que cuáles eran las razones que explicaban tanto que subieran los precios de la vivienda. Todos hemos venido a decir que los tipos de interés bajos, los largos plazos de los préstamos, el aumento del número de hogares, muy reforzado por la llegada
inmigrantes, el euro que hace que muchos extranjeros compren viviendas en España, pero yo creo que nos está faltando decir un sumando que en este momento yo calculo que pueden ser del orden, no sabemos exactamente la cifra, yo estoy entre las 150 y casi las 200.000 viviendas. Y es sobre todo la cantidad de gente que compra viviendas, nacionales y extranjeros en España, con la expectativa de revalorización de esa vivienda. O sea, muchas personas dicen que el mejor fondo de pensiones es tener una vivienda. Entonces, es un poco lo que yo decía de ese escalón que te permite acceder a una vivienda mejor. No. Yo estoy pensando en un señor que en lugar de tener, por ejemplo, estamos citando constantemente los bancos. O sea, la gente le parece muy bien ir a una entidad de crédito y que le den un préstamo al 3,25, que ha sido el tipo de interés promedio del primer trimestre de este año. Sí. Pero si dice, voy a dejar mi ahorro porque tengo una punta de ahorro en esta entidad de crédito. Entonces, la entidad de crédito lo normal es que le dé pues un 1,5%, un 1%, un 2% con mucho. Sí. Y dice, pero si esto es una porquería, ¿esto qué me dan? Y sin embargo, dice, si compro una vivienda y la vivienda se revaloriza cada año, como dicen las estadísticas, un 17,2% el primer trimestre de este año, un 17,6% el año pasado, dice, pues yo meto dinero en vivienda. Entonces, no se entiende el mercado inmobiliario en España. ¿Me dejas que termine? No se entiende el mercado inmobiliario en España en este momento si no se entiende que hay, si no se sabe que hay del orden de 100 a 150.000 personas, hogares que compran vivienda como forma de colocar su ahorro. Y esto da lugar a que el precio de la vivienda se sitúe en niveles que no tienen nada que ver con los niveles de ingresos ni con los niveles salariales. Es decir, que el precio de la vivienda, desde el momento en el que en el mercado, por el lado de la demanda, existe un comprador que busca colocar su ahorro y esperar una expectativa. Una especulación. Bueno, hay dos tipos de compradores de viviendas con este propósito. Está el que compra una vivienda y no especula, simplemente guarda la vivienda y espera, sabe que tiene ahí un ahorro, que esa vivienda vale más, pero existe también un segundo comprador que sí compra y vende. O sea, que entraría más en este tipo segundo que hay. Y yo creo que en España, si no tenemos en cuenta este sumando, que está dentro de la demanda, no entendemos lo que está pasando con los precios de la vivienda. Bueno, Gonzalo y José Manuel Galindo también querían. Gonzalo... Sí, yo le quiero decir a Julio que en el 98 prácticamente nadie invertía en vivienda por motivo de inversión. ¿Por qué no invertía en vivienda por motivo de inversión? Oye, porque en la bolsa se hacía mucho dinero. Ajá. La bolsa nos daba rendimientos del 45%. Y realmente todo el mundo estaba con el dinero invirtiendo en la bolsa. Bueno, y el dinero en el banco, ¿no? También te rentaba a final de año. Un dinerito que ahora nada que... No, pero en el 98... ahora ya no, pero... No, en el 98 te podía rentar un 4%, pero la gente invertía en bolsa. Era la etapa de que todo el mundo ganaba dinero en bolsa. ¿Qué pasa? La bolsa se cae. En el 2000 se cae. Desde marzo del 2000 a marzo del 2003, la bolsa se ha caído más de un 50%. ¿Qué ha hecho la gente que tiene dinero? Porque en este país hay bastante gente que tiene dinero y tiene un problema. No sabe qué hacer con él. Pues que, ¿dónde lo pone? Bueno, pues que aquí se nos ocurren muchas cosas. Entonces, hay una parte de dinero, hay una parte de gente que no sabe qué hacer con el dinero. Hay muchas personas que pueden dar ideas, ¿eh? Y estas personas le han invertido en vivienda. Mira, nosotros cogemos y miramos el 98 y vemos que el 10% de la vivienda es por motivo de inversión. Ahora, la vivienda es más del 30% por motivo de inversión. Hay promociones en la zona alta de Barcelona y en la zona más emblemática de Madrid que el 90% son para invertir. Y estamos viendo que los promotores que están reconvirtiendo edificios de oficinas en viviendas lo hacen para esa demanda. Me parece que están llegando tarde, porque esa demanda va a desaparecer, porque la bolsa va a tener previsiblemente un mejor resultado en los próximos tiempos que la vivienda. José Manuel Galindo. Sí, y yo creo, no salen las cuentas. ¿No? No salen las cuentas. Es decir, de los últimos años, más de 300, en torno a 350.000 viviendas las han comprado para formar nuevos hogares. En los últimos años, 180.000 viviendas ha sido vivienda secundaria. La mitad extranjeros, la mitad nacionales. Y solamente un 10% ha sido vivienda de inversión, incluido en ese 10% la pequeña parte que se alquila, porque también hay una parte que se alquila, y otra parte que está en expectativas de a lo mejor cedérselo a un miembro de la familia. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo. Yo tengo los datos y diría algo más. El año pasado y este año lo hemos ratificado, hemos hecho un estudio absolutamente objetivo con un grupo de analistas financieros internacionales, en donde hemos estructurado la demanda y hemos explicado cómo se comporta y cómo se configura la demanda. Disculpa. Yo con mis datos y entonces esos datos son los que esos son los datos que explican
¿Quién ha comprado? Es que si no, no nos saldrían las cuentas. Hay que sumar. Y si ponemos 200.000 viviendas del otro lado de inversión, en lugar de haber hecho 600.000 o 650, estaríamos hablando de 750. Y no es así. Es decir, además es un hecho absolutamente no influye para nada el mercado de vivienda. Y en el tema de la bolsa con respecto a la inversión en vivienda, son dos mercados que a corto plazo es lo que se llama un efecto sustitución, los capitales de un sitio pasan a otro, pero a medio plazo es efecto riqueza. Es decir, ojalá vaya bien la bolsa, porque si la bolsa va bien, la gente se capitalizará, tendrá más dinero y comprará más viviendas. Y ojalá vayan bien las viviendas, porque también la parte de vivienda... ¿no? Es a corto plazo es un efecto sustitución. Unos recursos salen de un sitio y se van a otro, pero a medio plazo es efecto riqueza. Es decir, si sube la bolsa, evidentemente la gente se capitaliza, hay mayor riqueza, y tiene más dinero. Hay más personas que no saben qué hacer con el dinero y compran más. ¿Julio quiere añadir algo? No, es que yo el estudio que ha citado José Manuel Galindo lo conozco, es un estudio que está muy bien, pero parece que dentro de los compradores de vivienda secundaria hay bastante inversor. Luego, estamos hablando de veraneo. En economía no estamos como en la ciencia natural. Segunda vivienda. En economía no salen resultados tan precisos. Yo creo que el comprador, conociendo ese estudio, el comprador de vivienda inversor es algo más alto que lo que sale ahí. Porque, en primer lugar, ya lo he citado, que una buena parte de los compradores de vivienda secundaria, gente que vive en un pueblo y que en el mismo pueblo compran viviendas secundarias, con vistas a alquilarlas, con vistas a revalorizarlas, es muy frecuente. Yo creo que en la vivienda secundaria posiblemente hay tanta o más inversión que en la vivienda principal. Es decir, que, en resumen, José Manuel, me salen más. Me salen del orden de 150.000. Discúlpame, que tiene que ver con esto. Hay un tema que no hemos tratado y es únicamente la estructura del hogar que explica el por qué hay más viviendas. Antes, hace 4 o 5 años, vivía en cada uno de los hogares 3,1 miembro, 3,2 miembros. Y ahora en cada hogar viven 2,8 personas. Es decir, si dividimos la población de España, que son 40 y pico millones, entre 3,2, evidentemente salían eso. De pasar de 3,2 a 2,8 significa a lo mejor 200.000 viviendas más al año, simplemente porque la forma de hogar, es decir, el número de personas que vienen al hogar son menos, con lo cual para las mismas personas hacen falta más hogares. Además también harán falta hogares para jóvenes que quieren tener pues un piso de 50 o 60 metros. Es que no hay pisos así, ¿no? En el mercado, realmente el mercado está pensado para familias. El problema es variopinto. Primero, los ayuntamientos quieren pisos grandes y no permiten densidades pequeñas, que es lo que necesitaría la juventud. Segundo, no estoy de acuerdo con Julio ni por asombro, porque con la desgravación que se ha hecho a la compra de la vivienda hemos, de alguna manera u otra, beneficiado a la clase media baja. Dejemos de historias. Los señores que tienen el talonario en la mano y que no van a hipotecas no necesitan desgravaciones. Es las economías que les cuesta pagar el recibo al final de mes. Suerte han tenido de las desgravaciones. Segundo, yo no creo que podamos hablar de desgravaciones del alquiler si no creamos primero un parque de alquiler, porque estamos poniendo el carro delante del caballo y no haremos nada. Intentamos sacar las desgravaciones a los compradores de viviendas, que muchos de ellos, y no olvidemos que solamente son para primera residencia, para primera vivienda, por lo cual quiere decir que los inversores y todo esto no se desgravan, porque a veces la gente no entiende los mensajes y hay que clarificarlos. Las desgravaciones fiscales para la vivienda son única y exclusivamente para compradores de primera residencia. Por lo cual quiere decir que si compra dos, la segunda ya no tiene ninguna desgravación. Y si la compra a la Costa del Sol, tampoco. Aclaremos el concepto. No hablamos aquí, a mi entender, de políticas para hacer viviendas de protección oficial para que la gente pueda acceder. Nos vamos con las divagaciones, que si son tantos turistas o tantos españoles compran segunda residencia, afortunadamente que la compren. El que no ha alquilado y ha comprado, ahora tiene una riqueza en su propio piso, que le permite el piso cambio. Y es el que le permite optar a comprar un piso de determinado precio, porque aporta el suyo. Si hubiera ido al alquiler, pobrecito no tendría nada. Otra cosa será que la juventud necesite ayudas para ir al alquiler, y este es otro factor. Bien, un segundo. Jesús, y por supuesto Concha con alusiones, ¿no? Alusiones en cuanto a alquiler me refiero. Primero Jesús, sí. Voy a empezar por el final. ¿Qué hacemos? Las ayudas, en términos de desgravación fiscal, han beneficiado a la clase media. Lo niego. Las ayudas, fundamentalmente, los 3.500 millones de pesetas que en el año 2003 costó al Estado ayudar a comprar vivienda, han ido a los vendedores de vivienda, a los propietarios de suelo que decíamos antes, etcétera. José Manuel. Voy a tener que intervenir por fuerza, porque estás diciendo cosas muy raras. Quiero terminar porque esto es algo que está
todos los días ahora en el discurso de los periódicos y de la gente que está decidida a explicar las cosas como son, no como le gustaría que fueran. Quiero decir, si decimos que los precios han subido y que uno de los factores que han hecho subir los precios, entre otras cosas, es el dinero barato y las ayudas fiscales, pues indudablemente estamos diciendo que esas ayudas fiscales, no sé si en los 3.500 millones, pero sí en una parte bastante aproximada, a lo que han ido es al precio final de la vivienda, por lo tanto al que la ha vendido. ¿En el 92 y 93 existían esas ayudas fiscales? ¿Perdón? ¿En el 92 y 93 sí, existían? ¿Y el precio de la vivienda subió? No, perdón, en el 92 y 93 existían esas medidas todavía peores. ¿Y subió el precio de la vivienda en esos años? ¿Subió el precio de la vivienda en esos años? ¿O bajó? Pero había, en esos años bajó, había otros factores. Hemos dicho que son... Vamos a ver. Entonces, si el problema de la desregulación fiscal no se puede entender. Por donde quería empezar, no por donde me he visto obligado a empezar para hacer la precisión. Bien, pues hecha esa precisión, rebobinamos y empezamos por... Empezamos de nuevo. Afortunadamente, uno comprueba en este debate y en otros debates que participa que finalmente se ha impuesto la explicación de la subida de los precios a partir de la demanda. Esto es nuevo, ¿eh? Esto hace 4 años, estos mismos señores que estaban aquí no lo explicaban por ese camino, lo explicaban siempre por la oferta. Es que hay poca oferta, es que hay poco suelo y eso hace subir los precios, el precio del suelo es muy caro y por lo tanto suben los precios. Afortunadamente hemos llegado a un punto bueno de acuerdo, es la demanda, y casi todos estamos de acuerdo en que es la demanda. Bien, lo que pasa es que ese descubrimiento no ha empapado todavía el resto de las políticas y, por ejemplo, no ha llegado a las políticas de suelo disparatadas que se han venido practicando en este país bajo el lema de la liberalización, de la liberalización del suelo, de que los planes ya no valen y de lo que hay que hacer es que cualquier terreno, si está vacío, hay que ocuparle con edificios. Bien, esto es un disparate de tal categoría, de tal envergadura, que ha hecho que este país está descansando en su economía, aparte de causar gravísimos problemas de exclusión a las personas que caen fuera de esa demanda que puede adquirir y que la forma de caer fuera es que se queda viviendo en casa de sus padres hasta los 36 años o que vive hacinada porque ha venido de Puerto Rico o de Ecuador y vive hacinada en pisos como vivían los extremeños cuando venían a España, cuando venían a Madrid en los años 50, con derecho a habitación. De eso no se habla y de eso hay mucho. Entonces, ese disparate, que por una parte excluye a personas y por otra parte hace que la economía de este país está sobre una bomba de relojería. ¿En qué sentido, Jesús? En el sentido de que es, por definición, es la definición de la insostenibilidad. Ahora que tanto se habla de la sostenibilidad, hacer descansar la economía de un país sobre el ladrillo, como ha sido tradicional en España, no de ahora, que ahora se ha agudizado, sino desde los años 70, significa hipotecar no a las personas que están hipotecadas y todas están agarradas a ese banco que les pone la alfombra, Jesús, sino hay que personas significa... que seguramente no están de acuerdo. Y yo lo pido, lo he dicho antes en este cortecito de publicidad, que hagamos exposiciones un pelín más cortas, porque si no, bueno, seguro que de todas esas hipótesis que ha lanzado Jesús, hay muchas personas que no están de acuerdo. Pues es vuestro turno. Ha habido una manifestación que yo creo que hay que salir al paso. A ver. Y ya lo ha dicho 2 veces, en relación con los promotores y que los promotores son una parte de los que se quedan el dinero. Y yo creo, perdón, primero sería lícito, eso para empezar. Perdona. Y segundo, yo creo que es tratar al mundo empresarial de tonto. Es decir, yo lo que no sé es por qué todos los empresarios no se dedican a hacer casas. Es decir, el mundo funciona de la siguiente manera. En cada actividad, en cada sector, hay un beneficio que está absolutamente vinculado con el riesgo empresarial. Y los empresarios se desplazan de unos sitios a otros en función de un sitio hay más beneficio o menos beneficio. Sí. Pero no perdona, aquí a hacer teoría. Si lo has dicho tú. Es que eso es teoría. Eso no es ninguna teoría. Mala, entonces, has hecho una afirmación absurda. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Las carreteras. Las carreteras están colapsadas, están colmatadas y de repente hacen una nueva. Todo el mundo, al principio la nueva, todo el mundo circula por ahí muy bien, hasta que la gente se da cuenta y va a la otra. ¿Y cuándo es el punto de equilibrio? Pues en el momento que tardas lo mismo por una que por otra. Pues aquí pasa lo mismo. Si se ganara tanto dinero en el sector promotor, todo el mundo, además no hace falta ni ser ingeniero, ni ser arquitecto, ni ser nada, cualquier persona puede ser promotor. Todo el mundo sería promotor.
Y afirmo, y con eso concluyo, y afirmo, y en eso concluyo. No, el promotor gana exactamente lo justo, aparte que sea lícito, para el riesgo que tiene. Y otra cosa además. Entonces, ¿quién se lo lleva? Perdona, y otra cosa además, el dinero que estos años, disculpa. Los arquitectos. No, solo acabo una cosa. A lo mejor te lo llevas tú, a lo mejor Y otra cosa está clarísima, que se me ha ido un poco al santo al cielo, a ver si recupero la idea. El dinero no se lo lleva el promotor, el dinero, y el dinero, si tuviera que ganarlo más, desgraciadamente, para reponer el suelo, que es sobre el que hace las casas, al día siguiente que ha ganado ese dinero, lo tiene que reinvertir comprando suelo muchísimo más caro, con lo cual el margen de beneficios que tiene, lo tiene para producirlo. Esto no es así. Pero bueno, un momento, José Manuel Galindo, como sigamos así nos vamos a echar a llorar. Nos vamos a echar a llorar. Perdona, he dicho que es muy lícito el ganar dinero, y además los accionistas, y cuando hay una empresa que cotiza en bolsa, y a lo mejor es una de las inmobiliarias, están encantados de que la empresa gana el dinero. Pero si no, todo el mundo sería inmobiliario. Está clarísimo. Bueno, evidentemente es un riesgo. Si los costes bajan y los precios suben, ¿quién se lleva la diferencia? ¿Alguien se la llevará? ¿Dónde están los técnicos? Los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios. Y resulta que los promotores inmobiliarios, que me parece muy bien que tienen que ganar dinero, pero los consumidores, gran parte de los consumidores que están muy endeudados, efectivamente, la clase media y media baja y tal, que ha logrado acceder a la propiedad, y que nuestros padres nos dicen: hijo mío, fíjate que lo has comprado este año por 15 millones de pesetas y el año que viene por 12 millones y medio y al año que viene 13 millones. Digo: sí, mamá, pero es que si yo me quiero ir dentro de 5 años a otro piso, pues lo que voy a ganar de este se lo voy a dar al otro. ¿Dónde está el enriquecimiento que he tenido? Mi plusvalía se lo voy a dar a mi vecino de enfrente, que me lo va a vender también a un precio astronómico. Por tanto, beneficios con una escala de precios de esta naturaleza para los promotores inmobiliarios y para aquellos consumidores que han podido comprar no solamente su vivienda habitual, sino 2 o 3 más para después revenderlas a los 5 años. Miguel Ángel, hay muchos consumidores que se quejan sobre el tema de la vivienda, porque sé que además es lo que a ti te compete precisamente, ¿no? Sí, es un tema estrella, o sea, dentro de lo que es, diciendo de alguna manera, ¿no? Es decir, además da igual, vivienda nueva, vivienda de segunda mano, da igual, hay quejas de todo tipo. Sí, porque estamos hablando del precio, pero una vez que compras o en el proceso de compra de la vivienda, pues hay muchos... Es muy problemático, es decir, tenemos un gremio aquí representado y hay que decirlo claramente, muy duro, pues por sus formas ya enquistadas de dirigirse a los consumidores, en el sentido de, pues a veces ser un poco, vamos a decirlo claramente, abusivos en sus formas, con unas condiciones generales abusivas, en sus contratos, con unas imposiciones a los consumidores. No se puede admitir lo que dice. Es que no se puede admitir lo que dice. Nosotros nadie viene con la pistola debajo del pecho y le obligas a comprar. Todo el mundo compra libremente, pero venga usted con rollos. Perdón. ...47 de nuestra Constitución española, si la tienen en casa lo pueden ver. No estamos hablando de comprar unos zapatos, no, lo digo, Guillermo, porque dice, nadie les obliga a comprar. Estamos hablando de un derecho constitucional que todos tenemos a vivir dignamente. Puede comprar donde quiera. Solamente un ejemplo. Nosotros hemos llevado los contratos de nuestras asociaciones a consumo, que los han validado, y estamos trabajando con unos contratos que tienen el sello de consumo diciendo que cumple todas las garantías y todas las condiciones. Nosotros tenemos un código ético que nos autoexigimos, en donde nuestros compromisos los ofrecemos a nuestros compradores. Entonces, evidentemente estamos representando un sector, por lo menos los que estamos aquí, organizado, estructurado, que es una industria, no es un empresario ocasional. Es un señor que lo hace bien, y yo al salir de aquí, con mucho gusto te doy la relación de todos los promotores donde puedes ir con toda tranquilidad para poderles comprar. Pues no sé por qué será, pero si quieres la traigo ahora. No sé por qué será, pero las estadísticas que maneja el Instituto Nacional del Consumo, las oficinas municipales de información al consumidor, el segmento que más reclamaciones tiene, o de los que más junto a servicios telefónicos, son ustedes. Y esa lo es una que pasa realidad es que las asociaciones de consumidores viven de eso. No, un momento, las oficinas del consumidor también. Pues entonces, ya digo, nuestros contratos están basados por llegados consumo. a este punto, Miguel Ángel, sí voy a hablar de este libro que habéis publicado, que es todo sobre la vivienda
Libre y de Protección del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Nacional de Consumo, que son, bueno, pues habla de cuestiones a considerar sobre compraventa y alquiler, y además dais la información en la página web. Efectivamente, la pueden descargar de la página web. Es muy sencilla y muy cómoda de leer y para unas cuestiones muy prácticas. Bueno, pues eso está muy bien para todo aquel que tenga, porque a veces no hacemos uso de precisamente de ese derecho que tenemos a quejarnos, a informarnos, porque todos somos consumidores, no solamente de vivienda. Ahora estoy haciéndolo de una manera más amplia, todos somos consumidores, en gran medida. ¿No es así? Sí, sí. Yo quería hacer una aclaración. Jesús, pero cortita, que me da miedo, me da miedo. Jesús, déjanos Quizá hablar. de mis palabras se puede haber deducido, porque veo que los señores promotores, de los cuales dependo, porque son mis clientes, de los cuales dependo, y a los que normalmente trato bien, parece que son los malos de la película, que en ningún momento yo he querido dar ningún calificativo moral a su conducta, en absoluto. Yo he dicho que son los que en parte, junto con los propietarios, se han llevado la gran masa de dinero que significa el incremento vertiginoso de los precios. Bueno, por lo tanto, no serán los malos, serán en todo caso los listos. Serán los listos, no los malos. Yo no he dicho que fueran los malos, seguramente son los listos. Un segundo, porque creo que las cosas no van por ahí. No es que los problemas estén mal porque los promotores sean unos truanes y se lo lleven. No, se lo han llevado. Se me ha olvidado una parte importante de quién se lo llevan. Se lo lleva el sistema bancario, que se lleva muchísimo dinero. Que se lleva muchísimo dinero. Bueno, no sé por lo tanto, lo que ocurre es que hay una alianza en la que por desgracia ha participado y sigue participando los poderes públicos, en lugar de atender al mandato constitucional, una alianza que alimenta este sistema, que como digo es un sistema perverso, porque hace que deje fuera de las posibilidades de resolver un problema a muchas personas y además hipoteca al país para el futuro y le pone en un riesgo económico considerable, como vienen diciendo las personas neutrales y prudentes, con palabras prudentes, lo vienen diciendo desde hace varios años, sea el gobernador del Banco de España o sea cualquier persona responsable. Vamos, otra vez lo digo, por favor, no arenguemos y no hagamos unos discursos tan largos. Concha lleva desde hace mucho rato intentando hablar, ¿verdad? Pues Concha y Julio Rodríguez también. Pues a mí me gustaría volver al mercado de la vivienda en alquiler, porque resulta que todo el mundo dice que para equilibrar este mercado es necesario que haya un parque de vivienda de alquiler a precios razonables, y no existe. Bueno, y se ha dicho aquí que no hay en este momento inversores y cajas que estén dispuestas a entrar. Pues yo quiero decir que no es verdad. En este momento yo estoy participando en un proyecto que está dispuesto, ha iniciado ya y tiene desembolsado el capital para invertir en 10.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler, 10.000 viviendas, y antes del 2006 tiene que empezar 3.000 viviendas. Y detrás de este proyecto hay inversores institucionales que creen en este proyecto, y esto es importantísimo, por toda España, y que van a abrir un camino. Hay 9 cajas de ahorro y hay fondos de pensiones, aquí hay un montón de pensionistas seguro. Los fondos de pensiones son tremendamente prudentes, como las cajas en sus inversiones, porque dependemos en gran medida de nuestro futuro de sus inversiones. Pues detrás de este proyecto hay fondos de pensiones que quieren invertir en vivienda protegida de alquiler. Entonces, a precios razonables. A eso voy, Concha. Todos están preguntando, ¿precios razonables? ¿Qué llamas? ¿Precios razonables? A ver, la ley, aquí en el tema de la vivienda de alquiler y en la vivienda protegida en general, existe el régimen del Estado, hay que hablar, y luego paralelamente una cantidad de regímenes que corresponden a cada una de las comunidades autónomas. La ley del Estado, los alquileres que establece para la vivienda protegida, la ley del Estado es la que tiene partidas importantísimas para destinarlas al alquiler. En el plan del 2002-2005 hay una partida de 16.000 millones, pero va fundamentalmente a la compraventa, porque tener parque de vivienda en alquiler, y esto es importantísimo, exige financiación, exige colaboración pública-privada. Mi juicio, y la Zora es un ejemplo de esto. La ley del Estado habla de alquileres que oscilan entre 6 y 7 euros por metro cuadrado. Esto es lo que habla la ley del Estado para el régimen de vivienda protegida. Y estaríamos hablando de 6 y 7 euros. Estamos hablando de metros. No, son viviendas mucho más pequeñas. Además, hay que ir a viviendas más pequeñas. Se calcula sobre los metros útiles. Esto es muy importante, porque hay una diferencia entre el metro útil
y el metro construido. Estaríamos hablando de viviendas pues 50. de 50 y tantos metros y viviendas de 70 metros útiles, y se pagaría 6 o 7 euros. En la Comunidad de Madrid haría un plan Estaríamos en hablando marcha de ahora para la alquileres vivienda de joven. 300, 350 euros, que ya hay una diferencia entre alquilar y Hombre, la compra, es una ¿no? opción importantísima, sobre todo en esos núcleos de población, como son, por ejemplo, Madrid, Barcelona, donde los precios de la vivienda libre han alcanzado no sé, unas sumas tan astronómicas y los alquileres también, porque el alquiler es tan escaso que el poco parque de alquiler está a precios elevadísimos. Claro. En estas comunidades hay una demanda importantísima. ¿Por qué hay tantas casas cerradas a cal y canto que ni se venden ni se alquilan? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede explicar? Primero, yo no sé si son tantas, porque lo que yo sí creo es que hay eso dicen, bastante parque que no se declara. O sea, en el alquiler privado hay también bastante fraude fiscal y por lo tanto no se declara. Hay mucha gente que no quiere alquilar porque hay inseguridad para el cobro, porque los desahucios son muy lentos, porque no te mantienen bien los patrimonios. Porque no se confía en que la justicia responda luego de una manera rápida. Esto que estoy comentando son precisamente problemas que tiene que acometer en este momento, se tienen que acometer desde las administraciones públicas, y así lo han declarado y se están comprometiendo, para que los particulares que quieren sacar sus pisos al alquiler tengan garantías de que van a cobrar, tengan garantías de que les van a mantener y que tengan garantías de que si tienen un inquilino que no paga, pues se vaya a la calle. Que ese señor se le coja y se le eche con total si me permites, para terminar un poquito este cuadro, quiero decir que, y con carácter general, creo que estamos simplificando el debate. Creo que en el mercado de compra y en el mercado de alquiler y en el mercado del suelo, la realidad es mucho más rica que lo que estamos aquí simplificando. Pero en el mercado para eso estáis aquí, para abrirnos los ojos y contarnos todo eso. Nosotros solamente sabemos lo superficial, y si venís vosotros, que sois los entendidos en el tema, es precisamente para abrirnos ese abanico de... Si me dejas, porque como luego aquí hay poco de alquiler, igual ya no puedo volver a actuar, yo sí quiero decir que es muy importante que las administraciones cada vez tienen menos dinero, los presupuestos son limitados. Se financian pues con la fiscalidad mucha vinculada a la vivienda, los IBIs, las promociones, el IBI, como dice Julio en tu artículo, ¿cómo le llamas? Es un sueldo fijo para los ayuntamientos, de los ayuntamientos, que por eso el IBI. Son muy proclives a calificar mucho suelo como residencial y que se construya. Porque les interesa que tengan población, ¿no? Pero yo creo que cada vez más las administraciones públicas tienen que ser muy eficientes en la utilización de sus escasos recursos. Y si puede haber colaboración pública-privada, como la que yo estoy comentando, se debe de utilizar. Y los ayuntamientos deben de utilizar, o las administraciones públicas, sus escasos recursos para acudir a esas capas de población que ni tan siquiera pueden pagar lo que serían las rentas mínimas razonables, que te van a dar una rentabilidad en función de lo que es una vivienda protegida. Yo no estoy hablando de una vivienda libre. Y esas ofertas, como la que tú dices, que son muy interesantes, deben de estar cubiertas. Incluso para esas podría haber colaboración pública y privada. Y hay algunos ejemplos en Madrid, con el caso del IBIMA, que tú conoces, que son derechos de superficie, donde la gente está alquilándose los pisos a 20.000 o menos. Lo que pasa que el problema es que hay muy poco. Y hay que sacar suelo. Lucía, no se me olvida, Julio, pero Lucía creo que es al hilo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella ha dicho. Nosotros, de hecho, una de las propuestas que nosotros movíamos con el tema de juventud y alquiler era un aval público. Es decir, uno de los mayores problemas a la hora de alquiler, sobre todo para jóvenes, es la confianza entre el propietario y el inquilino. Es decir, cuesta mucho a las personas que van a alquilar una vivienda el confiar en un joven para que se pueda alquilar. Porque piensa ya que va a haber fiestas, va a romper la casa, vamos. Entonces yo sí que querría destacar una serie de cosillas, ¿no? Por un lado, sí que recalcar en un aspecto, porque yo hay veces cuando entra en todo este debate, que parece que estamos hablando de los coches y estamos hablando de un derecho constitucional, por lo tanto esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que casi un 70% de los jóvenes no está emancipado, y estamos hablando de 35 años de edad, y que solo de todos ellos, menos del 3% no lo hacen porque no quieren. Luego estamos hablando de un porcentaje muy elevado de gente que se quiere emancipar y no puede. Además de eso, yo quiero añadir ¿Tú, por cierto, has podido, Lucía, emanciparte? No, yo vivo en casa con mis padres.
¿Te hubiera gustado, yo espero poderlo hacer, pero vamos que... ¿Y qué edad tienes? ¿Tú todavía lo puedes decir? Yo cumplo 25 años dentro de un mes. ¿Tienes trabajo? Tengo trabajo, pero no tengo contrato indefinido, por lo tanto no puedo acceder a una vivienda. Y ante una falta de contrato definido, un contrato fijo, no tienes No puedes acceder. Y hay que hablar de casi 1 millón de jóvenes en España que tienen un contrato temporal. Estamos hablando de que el salario medio de un joven es de 12.000 euros anuales, es decir, que son cantidades que... Y estamos hablando de jóvenes hasta 35 años, que no es ninguna tontería. Estáis ampliando mucho Y yo luego quería también sacar dos cosas. Una que yo creo que además lo sacaba el Banco de España no hace mucho tiempo, que es la preocupación por el endeudamiento de las familias que ahora mismo existe. Y luego otro aspecto que lo recalcabas tú antes, que era el tema de vivienda vacía. Sí. Hay millones de viviendas vacías en España. No es verdad. Y por lo tanto entendemos que se tiene que trabajar en 2 vías. Por un lado la penalización sobre vivienda vacía, pero conjugarlo con la rehabilitación de vivienda, de ayudas a rehabilitación. Un segundo, Lucía, porque aquí bueno, hay personas que no están de acuerdo con esa afirmación. Las viviendas vacías es un mito estadístico, pero un mito. Pero salen los censos, lo que no pueden hacer los censos, no podemos tirar las estadísticas. Salen 3,5 millones de vacías. Porque me gustaría que nos dijera, Lucía, ¿a qué se refiere con penalizar? Claro, porque lo que está ocurriendo, y este es el efecto donut, lo que está ocurriendo en las ciudades, es que se están vaciando los cascos históricos de las ciudades, la gente va a vivir hacia las afueras, porque esto ocurre en todas las grandes ciudades, y el centro solo se queda para oficinas o para vivienda que está vacía. Está vacía, y esto se ve, tú paseas por el casco antiguo de Madrid y paseas yo trabajo en la calle Montera, y entonces se ve perfectamente que hay un edificio enorme, vacío totalmente. Es decir, lo que se está haciendo es avanzando hacia un modelo de ciudad no sostenible, porque estás haciendo que la gente se vaya a vivir fuera, lo que supone en coste económico de desplazamiento, de contaminación y de un modelo en Julio, primero. Bueno, la moderadora ha hecho 2 intervenciones esta noche que eran preguntas. La Constitución establece, pues, el derecho de los españoles a una vivienda digna, que no tiene que ser necesariamente en propiedad, puede ser en alquiler, que no tiene que ser necesariamente de primera mano, que puede ser también de segunda mano perfectamente, pero la cuestión está en que estamos aludiendo a las muchas viviendas que se hacen y que se venden, como se ha dicho aquí. Yo esta mañana he comprobado que, de acuerdo con los datos del Ministerio de la Vivienda, en el primer trimestre de este año se han iniciado un 15% de viviendas más que el año pasado. Si todo el año 2004 creciera el 15%, este año se iniciarían en España 725.000 viviendas, que ya está bien. Qué bárbaro. José Manuel Galindo ha dicho que se crean en torno a unos 300.000 hogares. Entonces, entre esos 300.000 y esas 725.000, pues sale una diferencia fortísima. Más del doble. Vengan, claro, más del doble. Entonces, esto revela que este país también sale en los censos de población, que las viviendas partido por los hogares sale 1,5 veces. Cada hogar tiene una vivienda y media. Es el país de todo el mundo occidental con el parque de viviendas por habitante más alto. Es un país que depende, como se ha dicho aquí, bastante de la construcción residencial. Tenemos el mismo ratio que en entorno europeo en hogares principales. Estamos en torno a un hogar principal. A uno. Y sin embargo el ratio de 1,4 a 1,5 es debido a que tenemos una gran superficie de costa que viene exactamente mucho propiedad de extranjeros también. Eso explica nuestro ratio. Pero bueno, todo tiene su explicación, pero que también es un país donde la gente una parte sustancial de su riqueza la mete en vivienda. O sea, prácticamente las 2/3 partes de la riqueza de las familias españolas está en vivienda. Bueno, es que en los últimos años ha sido un buen lugar donde invertir el dinero, ¿no? Sí, eso lo dije antes. Pero bueno, a lo que íbamos también, que es un país donde los precios de la vivienda, como consecuencia de que vienen extranjeros aquí, como consecuencia de que hay mucho inversor, pues llegan a alcanzar unos niveles que no guardan relación con los ingresos como los que nos decía Lucía antes que tiene el español medio. Entonces, necesariamente hay que preguntarse por dónde tiene que ir la política de vivienda para conseguir que la gente pueda acceder a una vivienda, porque este mercado inmobiliario que permite que en España se hagan 700.000 viviendas al año y que se vendan, informa sobre quien compra una vivienda, pero no dice nada acerca de quien no puede comprarse una vivienda, acerca de esos jóvenes que no pueden emanciparse. Y yo creo que una parte muy bonita esta noche del debate pues ha sido dejar que Concha Osácar hable, porque Concha Osácar con su intervención ha permitido dignificar un tanto el mercado del alquiler. Ha habido algunas intervenciones, y yo creo que ha habido un anuncio siniestro en la radio que decía no tire el dinero, compre, que ha hecho pensar a los españoles que aquel quien alquilaba una vivienda era como una persona de segunda mano. Era tirar Yo viví en mi pueblo hasta los 17 años en una casa de alquiler, que era como se vivía en los años 50 y 60, y no tenía el menor complejo de persona de segunda como se ha llegado ahora a tener respecto de quien alquila. Es cierto que la fiscalidad juega un papel.
el homo economicus normal en España siempre compraría y no alquilaría, porque esa ventaja fiscal al alquiler está ahí y ahora no es tan potente como lo fue hace unos años, pero sigue existiendo. Pero lo que hay que observar es que en toda Europa occidental, efectivamente, la vivienda en alquiler va perdiendo peso, porque con los tipos de interés tan bajos y el crédito abundante, hoy la vivienda en propiedad ha ganado peso. Pero lo que también es cierto es que aún habiendo bajado el peso de la vivienda en alquiler en todo el mundo occidental, no tanto como en España, aquí estamos en el 9,5% de hogares, solo el 9,5% de los hogares, de acuerdo con la encuesta continua de presupuestos familiares, viven viviendas de alquiler, mientras que los promedios en este momento de la Unión Europea están en el 38%, con el máximo Alemania 50%, no, está bajando, pero están bajando. Sí, están bajando. Están bajando. La gente fuera, la gente va más hacia la propiedad. Un segundo, Concha. 20-80 sería razonable. Sí, sería razonable. Sí, es que claro, estamos hablando de un 9,91. Sí, Hacen falta pero 1,5 millones de viviendas adicionales. Me faltaba por decir algo, y es que en todos estos países de Europa Occidental se observa que crecientemente la mayor parte de la política de vivienda, las ayudas se están concentrando en el alquiler. Es decir, ya va perdiendo peso la vivienda social, que equivale a nuestra vivienda de protección oficial, que todavía tiene terreno en España. En España se deberían hacer no 40 o 50.000 como estos últimos años, deberían de hacerse casi 100.000 viviendas de protección oficial como mínimo. Pero hay que hacerle un sitio al alquiler. Hay que facilitar que retorne una cierta cultura del alquiler. Buscar que el español no se sienta de menos porque tenga una vivienda de alquiler, porque en última instancia, equiparándola fiscalmente, también quien tiene una vivienda en propiedad siempre decimos que puede venderla, que tiene riqueza, pero quien tiene que estar pagando 30 años, porque hoy se accede a la vivienda con un préstamo a 30 años. Quien durante esos 30 años un mes deja de pagar, esa persona puede perder la vivienda. Es decir, también es duro. Se dice que tiene mucha más libertad quien tiene una vivienda en propiedad. No es tanta la libertad. En España hay mucha también rigidez. si dejas de pagar el alquiler también te pueden echar Por a la respecto calle, a los 30 años, yo voy a dar un dato. La media de amortización de la hipoteca en España está entre 7 y 8 años. Es decir, la gente amortiza la hipoteca mucho antes de llegar a su vencimiento. No estamos nada mal, no estamos más endeudados que en Europa. Estamos con un endeudamiento con un activo real que es un soporte que nos permite ir tranquilos hacia el final de nuestras vidas. Es decir, que yo creo que no hay que demonizar la propiedad, independientemente de que yo creo también que hay que dignificar, por llamarlo de alguna forma, estoy de acuerdo. Y voy a decir solamente una palabra. Trataba de demonizar la propiedad, trataba de... Por eso. Y yo creo que el alquiler, las ayudas públicas, si a mí me las tuvieran que decir cómo las asignaría, que tiene que ser eficiente, para mí sería una política de vivienda para jóvenes, vivienda en alquiler y vivienda pequeña, que es a quien le hace falta. Claro, ahí deben estar dirigidas. Ahí debe estar dirigida la vivienda pública. Exactamente. Para distintos núcleos familiares. Es que es quien más... Y los mayores también, ojo. Y los mayores también, que hay mayores que tienen una vivienda en propiedad, que a lo mejor no puede hacer frente a las cargas que tiene, que le sobra espacio por todos los sitios y que podría vender y tener acceso a una vivienda pequeña viviendo perfectamente. Y ahí hay la realidad principal, pero están otros colectivos importantísimos, cada vez más importantes en España, inmigrantes, por ejemplo, que son mano de obra, que necesitan tener esta respuesta. Es lo que decía, efectivamente, la importancia que tiene el alquiler para determinados grupos sociales que están dentro de la realidad social española. O sea, no podemos dejarlos al margen, pues la cantidad de inmigrantes increciendo que tenemos en España y las situaciones de los jóvenes que están aquí representados, pero también pues de divorciados, separados, madres solteras, etcétera, etcétera, para los cuales lo que es el acceso y el endeudamiento, pues claro, no es lo mismo. Estamos hablando de que los jóvenes, pues si quieren comprar, salvo que tengan un nivel adquisitivo muy alto, van a tener que hacerlo en pareja. Un joven solo va a ser muy difícil. Al principio, que emanciparse ahora mismo ya solo es poco menos que un milagro. Claro. Y es cierto que muchas parejas aguantan, bueno, se ha roto la pareja y tienen que aguantar todavía bajo el mismo techo porque no hay manera, no saben por dónde tirar, ¿no? No hay posibilidad. Continuar de alquiler, ¿eh? La pareja no quiere continuar de alquiler. Los hábitos sociales están cambiando. Y yo lo que veo en muchas parejas jóvenes es a veces aquello que se llama hacemos un pensamiento. Y ese hacemos un pensamiento puede interpretar... Eso es muy catalán, ¿eh? Bueno, hacemos un pensamiento o pensamos y dice, la otra parte de la pareja dice, ¿qué es eso de pensamos? Dice, este o esta me está diciendo que si nos casamos. No, ahora hacer un pensamiento, ver cuál es nuestro futuro, es pasar de una vivienda de alquiler a una de propiedad. Ajá. Ojo que el alquiler lo hemos de entender, y la población lo entiende, como una solución transitoria. Y fomentar la vivienda de alquiler es fundamental para emancipar, que la gente se emancipe antes, pero sigo insistiendo, en este país se quiere vivir de propiedad. Y sobre todo, yo lo que diría es que el alquiler, indiscutiblemente hay una falta de oferta.
Pero también indiscutiblemente la administración pública debería proporcionar una solución de vivienda de por vida. Y la solución de vivienda de por vida es la vivienda de propiedad. ¿Cuánto? La gente quiere vivir en Barcelona, quiere vivir en Madrid, quiere vivir en Valencia. Esto se está convirtiendo en un lujo. Hay que irse a las afueras. El poder elegir dónde vivir. Sí, no, quiere vivir al lado de sus padres. Sus padres lo compraron hace 40 años y lo pagaron a un precio barato y eso ahora está altísimo. Y el grave problema de la vivienda, y eso sale en las encuestas, no es solo del joven, es la inquietud del padre. Lo tendré a 30 kilómetros. ¿Qué voy a hacer? En esa situación no se le puede decir que todo el mundo va a vivir en la calle Serrano, en el Paso de Gracia o en zonas emblemáticas. La política de vivienda viene por hacer una situación clara. Oye, si quieres tener una vivienda, te has de marchar. Yo no creo que la gente joven opte a vivir en la calle Serrano, en Paseo de Gracia. Al lado de sus padres. Al lado de sus padres. Es como impensable, son prohibitivos, ¿no? Pero el problema además va a ser que además de jóvenes y no tener casa, es que son muy ambiciosos por lo que dice aquí el... Oye, no. Hombre, somos soñadores, pero de no, hombre, tú, Carlos, haces un populismo que no veas, ¿eh? No. Somos soñadores, pero la realidad no nos lo permite. Querer vivir por encima de las posibilidades que da un mercado enloquecido, parece que eso es una locura. Perdona, la mayoría quiere vivir al lado de sus padres y esto hoy no se puede pagar. Quiere vivir, punto. Y para vivir hay que estar debajo, tener un techo razonable, digno, como dice la Constitución. Eso es lo que quiere. No es verdad, no sale esto. O sea, el problema es que son ambiciosos. El problema es que quieren de la calle Serrano, hombre, por favor. Cógete un API. El API entrevistará a la pareja y lo primero que le preguntará es ¿dónde viven tus padres? ¿Dónde viven tus padres? No queda muy políticamente correcto. Sobre todo, ¿dónde viven los padres de ella? Bueno, esto ya estamos entrando en una serie de variedades. No. Y esto, el intermediario le asigna que tiene una mayor disposición a pagar. Y esto son las reglas de mercado. Bueno, vamos a ver. Sí, Concha quiere comentar, Lucía también, Guillermo, pero Julio sí pediría intervenciones cortitas para que todos podamos hablar. Julio. Sí, bueno, Jesús Gago esta noche pues ha tenido unas intervenciones que evidentemente pues son de vieja escuela. Provocativa, ¿no? Hombre, de antigua escuela. No, bueno, si a uno le cortan queda uno fatal, porque yo iba a elogiarte y parece que al decir vieja escuela parece que te estaba poniendo mal. Al contrario, si me sigues el hilo iba a ponerte muy bien. Vamos a ver, en conjunto yo creo que está otro tema también rondando, está el tema del alquiler, está el tema del difícil acceso, son muchos temas los que hemos tocado aquí, pero Jesús Gago, de forma indirecta, con lenguaje de arquitecto urbanista, pues ha tocado un tema que sí es bueno plantearlo en España, que es que los promotores llevan razón cuando dicen que es el verdadero motor de la economía, que es el sector que tira, pero digamos que es una verdad que yo comparto, digamos, no el 50, pero el 75%. Queda un cuarto que hay que planteárselo, es el tema, por ejemplo, que se dice mucho de la baja productividad de este país, y es la tremenda concentración económica que estamos teniendo ya en la actividad de la construcción. Últimamente se dice, no hay suelo, los ayuntamientos están calificando suelo calificado como urbanizable residencial hay como para otros 40 millones de habitantes. En este momento los planes de urbanismo nuevos están calificando suelo muy por encima de las necesidades previsibles, precisamente como ha dicho Concha, porque como me dijo un concejal de Santa Fe, provincia de Granada, calificar viviendas es que esperan el IBI es el sueldo fijo. Pero en última instancia está uno viendo también que muchas solares y muchos, por ejemplo en Madrid ahora es muy conocido con un celebérrimo hotel, muy conocido en el centro de Madrid porque le cambian la calificación a urbanizable residencial, pues va a poner en la calle 200 personas. Una conocidísima parcela de Madrid donde había una fábrica de coches, se va a construir viviendas sobre ella y estamos asistiendo en gran parte del territorio español muchas veces a deslocalizaciones que nos fijamos en las deslocalizaciones derivadas de la globalización, pero también existe deslocalizaciones derivadas de una calificación muy fuerte de suelo como inmobiliario residencial. Yo creo que este es un tema que debería debatirse porque muchas veces los ayuntamientos, en su búsqueda de tener más ingresos, pues muchas veces sobrecalifican suelo que muchas veces no es un suelo desierto, son suelos a lo mejor donde hay una fábrica, son suelos donde hay personas que desarrollan una actividad productiva que muchas veces desaparece. Y esto lleva a que este país concentre, yo creo que de una forma, Jesús Gago lo ha dicho, y yo diría que esto es lo que se dice siempre, no poner todos los huevos en una sola cesta. Yo creo que es un poquito peligroso a largo plazo que nuestro desarrollo dependa tan exclusivamente de este sector. Concha, sé que quieres hablar, pero me indican que hay una llamada y que vamos a pasarla, porque podría haber algún problema en el sonido. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenas noches. Soy Alejandro Tellez, perito tasador,
Alejandro, perito tasador. Sí, díganos. Y bueno, pues hace 2 días tuve una intervención con una constructora en la que pues me estaban mostrando unos chalés adosados a 30 kilómetros de Madrid. Mi curiosidad pues me hizo preguntar a lo que es el constructor cuál era el precio de coste de esos chalets, de unos 150 metros cuadrados aproximadamente. 30 kilómetros de Madrid estamos hablando. 30 kilómetros de Madrid, en la zona sur. El precio de coste de la realización de esos chalés ha sido para la constructora de 17 millones. 17 millones. Precio de... Lo digo en pesetas para que la gente pues, pueda más o menos... Precio de construcción. ¿El de suelo? Construcción. El suelo es independiente, que viene ahora en el precio de la venta a la promotora. Ajá. A la promotora se lo ponen a una venta de 24 millones de pesetas y tengo la suerte también de contactar con el, digamos, comprador de esta vivienda. Sí. Y el precio final de esta vivienda, después de pasar por la promotora, es de 67 millones de pesetas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y ese dinero existe. 17 millones, lo vende al promotor a 24, con lo cual el suelo le habrá costado 1 millón, para llevarse algo, digo, de... ¿no? Posiblemente. Eso posiblemente 1 millón, tampoco, vamos a dejar 2 millones, que fueran 19 y 20, me llevo 5, o sea, son 5 millones, vamos a decir, que se ha llevado ese constructor. Cada uno de los adosados que ha vendido. Al promotor le han costado 24... esos chalés adosados, cada uno de ellos 24 millones, y lo vende por 67. Sí, el cliente final ha pagado 67 millones de pesetas. Estamos hablando de 43 millones, o sea, a ver... No, hay que decir una cosa. José Manuel. Gracias, Alejandro. Sigue ahí, ¿verdad? Aquí le presento a José Manuel Galindo, no cuelgue, por favor. Encantado. Bueno, y este señor es tasador y nos está hablando de una vivienda de las 700.000 que se hacen en España. Que yo no dudo que lo que esté diciendo es verdad. No sabemos cuándo ha comprado esta persona, el constructor, el suelo. A lo mejor lo tiene, desde hace 20 años. Un segundo que no le oímos, Alejandro. Sí. No, que los datos es que la venta de la vivienda se ha realizado el día 24 del mes pasado. Venta final, ¿eh? Sí, ¿y? No, por comentar fechas más aproximadas, y el inicio de construcción ha sido hace máximo 1 año y medio. Sí. ¿Y usted que es tasador, todos los casos son así? Habitualmente en la zona de Madrid sí. Todos los hay una gran diferencia de que el precio de construcción no es ni mucho menos el precio de la vivienda. Es lo que estamos diciendo continuamente, que la mayor parte del coste de la vivienda es el suelo. Y el factor localización, el suelo donde esté, es evidentemente la mayor componente del precio de la vivienda. Eso no lo hemos discutido nadie. Lo que ocurre es que lo que nos hablaba Alejandro, me ha parecido entender, en esos 24 millones estaba incluido, o sea, 17 eran la construcción, y de 17 a 24 en esos 7 millones está incluido el valor que ha pagado por el suelo. No ha quedado claro eso. ¿No, Alejandro? Sí, por supuesto. O sea, la constructora adquiere el suelo... Si al promotor le llega a 24 millones, el constructor ha tenido que gastar 17, y de 17 a 24 hay un dinero que es lo que le ha costado el suelo, y yo intuyo que por lo menos que se lleve 5 millones por chalet, hemos quedado, a grosso modo, ¿no? 24 a 67, es que son 43 millones. Pero es que no está claro, es que no sabemos, perdona, no sabemos a qué precio ha comprado el suelo este señor, ese promotor. Es que no lo ha dicho. Me da igual, al promotor le ha llegado por 24 millones. En esos 24 millones están los 17. Es que no entiendo lo que significa la persona que ha llamado que le ha llegado. Ha confundido dos papeles. Un constructor nunca tiene suelo, salvo que además sea promotor. El que tiene el suelo es el promotor. Y el promotor encarga a un constructor que le construya una casa. Alejandro, pero el suelo es del promotor. De acuerdo, salvo que a veces el propio promotor construye. Lo que no sabemos es lo que le ha costado al promotor. No es lo normal. Ese es el mercado de todos los días. ¿Por qué lo ha comprado? ¿Por qué lo ha comprado? Si cree que es un robo. Estamos hablando de que estamos... No, la pregunta es ¿un robo? Estamos distinguiendo papeles. Estamos distinguiendo papeles. No, pero la pregunta... La persona que ha llamado ha confundido dos papeles. Ese constructor que vende a otro promotor, en realidad es un promotor que vende a otro promotor, porque si tenía el suelo, era un promotor. Porque por definición, quien tiene el suelo es el promotor. Esa es una definición del promotor. ¿Por qué lo ha comprado? Un momento, todos a la vez no, porque Alejandro está hablándonos, me indican que además es desde un teléfono móvil, porque él nos ha llamado porque quería intervenir, y entonces vamos a... Estoy de acuerdo, pero ¿ustedes creen que el margen de 24 a 67 millones a más de 30 kilómetros de Madrid
¿Es el precio del suelo un margen que se pueda correr entre esos baremos? ¿Quién contesta? A más de 30 kilómetros de Madrid. ¿Sí? Es decir, cualquier actividad industrial, y la del promotor lo es, lo que le interesa es obtener un margen de beneficio de una producción. Ajá. Y además de forma continuada. Pero de forma continuada. Lo que no a nadie le gusta, excepto la persona que se retira después de hacer una venta, a nadie le gusta tener actividades individuales. Lo que nosotros queremos es comprar un suelo, desarrollar unas viviendas, tener un margen, comprar otro suelo y tener otro margen. Y esa es la actividad normal. Y ahora yo puedo garantizar que los suelos que se están comprando continuamente para mantener la actividad están absolutamente muy próximos a colocar encima de ellos una construcción a un determinado precio y tener un beneficio absolutamente razonable como cualquier otro sector, pero que no es más. ¿Cuánto sería razonable, José Manuel? Lo Porque razonable, por lo que nos está diciendo Alejandro, a mí me parece. Pues le voy a decir lo razonable y con eso eso acaba. Sí. El beneficio de una operación depende de dos cosas. Ajá. Por una parte, del margen que se tenga, es decir, la diferencia entre lo que se compra y lo que se gane, perdón, de lo que se opera y lo que se vende, y la segunda parte, de las veces que el dinero da vueltas, se rota. Y entonces en nuestra actividad hacer una promoción se lleva por lo menos 3 años, se inmoviliza 3 años. Entonces hay que dividir el beneficio por lo menos durante 3 años. Hay otras actividades, es decir, como son supermercados. Hay que pagar a algunas personas durante 3 años, además, sueldos de 3 años. Y ese dinero se inmoviliza durante 3 años. Pero tanto. Pero perdón, es que hay otras actividades. ¿De qué dinero estaríamos hablando razonablemente? Pero hay otras actividades, otras actividades que todos los días rotan el dinero. Por favor, por ejemplo, otro sector que es el sector de los supermercados. Los supermercados podrían trabajar con margen cero porque tienen un dinero, porque pagan a los proveedores a 4 meses y tienen muchísimo dinero y todos los días lo renuevan. Entonces nosotros, los promotores, inmovilizamos el dinero durante 3 años en promoción y si es en suelo, 7 u 8 años. Gonzalo. No, mira, aquí dos cosas. Una, que el promotor gana mucho dinero en esta operación, es claro, porque ha comprado el suelo mucho antes y los precios han subido y ha ganado mucho dinero. Esta gana mucho dinero, indudable, como ha ganado mucho dinero durante los últimos 5 años. Pero la pregunta que yo le hago, ¿por qué la gente lo compra? ¿Lo compra porque cree que el precio es bueno? Si no, lo compraría. Hay un clima de inflación tremendo. La gente es tonta. La gente es tonta y compra cosas. Es que ese clima tiene que desaparecer. La gente lo... No. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente lo compra? El precio de la vivienda es carísimo. Por favor. Ya sé que vas a hacer populismo. Una pregunta. El precio de la vivienda ahora, es carísimo. Jesús, vamos a escuchar primero a Si el precio de la vivienda es carísimo, es porque la gente lo compra. Si la gente no lo comprara, no sería carísimo. Bueno, sí, es así. El tasador dice, es injusto. Es la demanda. Es injusto, pero lo ha vendido. Ya. Y ese señor que lo ha vendido, ese señor que lo ha comprado, está convencido que ha hecho un gran negocio. No, Preséntenme a alguien que haya comprado una vivienda y que crea que haya comprado mal, sea cual sea el precio. Nadie. Todo el mundo cree que ha hecho la compra de su vida. Cohetes no tira nadie. La gente que compra caro lo sufre, que es caro. Tú has hablado antes de la bolsa, que sabemos que es algo distinto a la vivienda. La bolsa es algo distinto. Sí. Pero por tu razonamiento, quien compró las acciones de Terra hace 4 años a 150 euros Populismo y las ha otra vez. vendido el año pasado a 4, ¿qué pasaba? Que las 150 era caro, pero si las compraban a 150. Oye, es como hablar... y han acabado vendiendo a 4. Digo, es como hablar de los aviones y las gallinas. No estoy haciendo el paralelismo de que en la vivienda vaya a ocurrir lo mismo, pero puede ocurrir algo parecido. Parecido. Por favor, Porque en otros contextos ¿estás diciendo que la vivienda puede bajar el 90%? Porque en otros países ha ocurrido. ¿Estás diciendo que la vivienda puede bajar el 90%? Cuando los países llevan políticas equivocadas como la que está llevando este país desde hace mucho tiempo, pero particularmente en el ciclo de los últimos 10 años sobre el tema inmobiliario, esas facturas se pagan, porque esos activos reales que tú dices que están garantizados para toda la vida, no es cierto, nadie los garantiza. Así que estás lo único que los garantiza, pero que no lo garantiza, es un mensaje, es que son 14, un 12 mensaje millones de... absolutamente terrorista. Vamos a ver... Oye, por favor, no, en el sentido, digamos, de verbal. Podrás decir que eso es un lenguaje apocalíptico. Pero ese lenguaje apocalíptico, perdona, ese lenguaje apocalíptico con menos exaltación y con menos claridad, que es la que se me ha pedido en este programa, es el que todos los días, para quien quiera leer a los observadores neutrales, lo están diciendo. Bien. Sea el The Economist el año pasado, sea el The Economist este año,
sea el gobernador del Banco de España ayer o hace 3 meses. Sean representantes de Miguel Sebastián del PSOE. Si hubiéramos hecho caso, Guillermo también quiere intervenir. Si hubiéramos hecho caso a este discurso, las personas que hace 4 o 5 años se han comprado una vivienda y hoy le vale un 70% más, no hubieran comprado. Y en estos momentos estarían tirándose y mordiéndose las uñas de no haber comprado algo por escuchar de que estamos sobrevalorados, de que esto no puede ser, etcétera. Entonces hay que tener, pero hay que tener un gran cuidado. Hay que tener un gran cuidado en los mensajes que decimos, porque las personas que nos están viendo y escuchando probablemente toman decisiones equivocadas porque les estamos diciendo que esto no puede ser. Y hoy van a comprar una vivienda y le va a costar un 70% más que hace 4 años. Y eso no se puede decir. No se puede mentir. Hay que ser prudentes, pero no hay que mentir. Pero lo que no puede hacer es desanimar a una gente que tiene una necesidad, que es comprar una vivienda. Guillermo. Yo sobre lo que ha dicho el caballero. Alejandro, que no sé si sigue al otro lado del teléfono, Alejandro. Parece ser que se ha cortado ya la comunicación. Tasador, se le ha ido la batería. A mí ya me maravilla que el tasador le tenga que preguntar al constructor lo que va a la casa, él lo debería de saber. Esa sería la primera. La segunda es que tenemos de tener en cuenta una cosa. Si estos números que tú has hecho, que son 5 contra 17, resulta de que el valor del suelo era en relación al coste de la construcción del 30%, cuando está demostrado que es al revés. La construcción vale el 30 y el suelo vale el 70, por lo cual los números no salen. Pero es que más este caballero se ha dejado otras consideraciones. Lo que cobra el Estado por una vivienda, lo que cobra la comunidad autónoma por una vivienda, lo que cobra el ayuntamiento por una vivienda, que estos son gastos directos que paga el ciudadano, ¿eh? Cuidado el tema. Tengamos en cuenta que se paga un 7%. Yo le recuerdo, Guillermo, que estamos hablando de una diferencia de 43 millones. Es igual, porque es que la cifra que ha dicho el precio del suelo o lo heredó de su tatarabuelo o no es cierto. Claro. No es cierto, hombre. Es que no hay ninguna estadística que lo aguante que el coste de la construcción sea una relación de 1 a 3. Es al revés, es de 3 a 1, desgraciadamente. Si es ponerle en un aprieto, pero dígame con qué márgenes trabajan ustedes. Porque claro, ese señor nos dice una cosa, ustedes nos dicen diametralmente lo opuesto. Entonces, usted que está aquí, díganos. El promotor que trabaja con más de un 20% es un héroe nacional. Te lo digo de verdad. Porque más a más está invirtiendo, está desarrollando, está con negociación con el ayuntamiento. Después de ceder los aprovechamientos medios y tal, le vienen con la figura que ahora se han inventado del convenio urbanístico. Vienen después todos los impuestos y gastos. Se paga a la comunidad autónoma 5 veces el impuesto de actos jurídicos documentados en una vivienda, que cada vez es un 1%, ¿eh? Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual quiere decir de que si tú consigues ganar un 20, pero claro, estamos un 20... en función de un valor muy alto. Y en 2 años. Y en 2 o 3 años. O en 2 o 3 años. La ganancia de verdad está en el suelo. Naturalmente. Está en el suelo. ¿Quién realmente es el que domina el mercado? El que yo denomino Mago Merlín. Mago Merlín es un señor que está en el ayuntamiento y que dice, ¡pling! Este suelo que era agrícola se convierte en residencial. Exacto. El promotor hoy en día, ahora, el promotor que va a hacer viviendas y la va a hacer de aquí a 3 años, lo tiene relativamente mal, porque el mercado va a la baja. Ha ganado mucho, muchísimo, pero lo tiene relativamente mal. ¿Qué es lo que va a hacer? Vender el suelo. Lo preocupante es que en la cadena de valor, donde está el valor no es en la construcción, no es en lo que es las actividades de intermediación, no es en la actividad de promoción, es en el suelo. Y el que da la cadena de valor es el señor del ayuntamiento que lo convierte de agrícola en residencial. Entonces, nos da la sensación de comprar humo, ¿no? De alguna manera. Está diciendo, como él descalifica bastante, yo lo descalifico. Lo que está diciendo es una verdad a medias y es una mentira a medias. Ese suelo está caro porque quien tiene el suelo sabe que sobre eso se van a vender viviendas muy caras. La cadena, empieza por las viviendas caras. La cadena empieza por las viviendas caras. No, porque este señor está, primero ha descalificado a Jesús Gago llamándole populista, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y le ha soltado descalificaciones muy fuertes. O sea, yo creo que hay que respetar a los demás. Hombre, populista no, yo creo que es una descalificación. No, líbreme Dios, una persona tan pacífica como yo. Eran los que formaban parte de la cadena que se daba con el dinero. Es decir, oye, yo creo que hay que tener cuidado también con las palabras, ¿no? Con los enunciados. Sí, Julio, y con... Sí, es una verdad estadística. Bueno, termino. Es cierto, la vivienda se comporta también como un activo normal y en teoría también los precios de la vivienda podrían bajar. Lo que pasa es que la experiencia revela que los precios son mucho más volátiles, los precios en la bolsa suben y bajan más y los precios de la vivienda rara vez bajan en términos nominales. En los últimos años, en el 92 y en el 93 sí bajaron. ¿Alguna vez ha bajado? Sí, en el 92 y en el 93 cayeron en torno a un menos
-1, -2%. Reales del 92 pero, al 98. pero yo estoy diciendo incluso nominales, los reales fueron más fuertes. Y entonces en este momento están algunas publicaciones como The Economist están avisando de que en España, junto con el Reino Unido, son los dos países donde las subidas de precios han sido más fuertes. Lleva 3 años avisando, ¿eh? Bueno, sí, pero 3 años avisando. Bueno, pues, igual algún día acierta. Pero este no es el mercado británico, bueno, este señor es experto, además de todo, en no dejar hablar. Eso, oye, lo que, ya está, lo que nos han dicho, lo que nos han dicho es que hagamos un debate flexible. Bueno, sí, no que hagamos pero bueno, es que aquí parece que gana quien grita más. Y los que tenemos menos tono de voz. Entonces lo que estoy diciendo yo es que parece que uno está diciendo algo que no estoy tampoco diciendo. Intervenciones breves porque hay personas que quieren. Yo lo que suscribo de todo esto es que hay que tener cierto cuidado. Es decir, no existe, yo no creo que nunca pasen en la vivienda las cosas que pasan en la bolsa. Claro. Pero de decir esto no se me puede decir que hace 3 años. Lo que estoy de acuerdo con lo que se está diciendo estos días por parte de numerosas instituciones de que todos, el sistema financiero, los vendedores, los que trabajan en el sector deben de ser cuidadosos porque no está establecido en ningún sitio que los precios de la vivienda no puedan bajar. Ya está. Concha, un segundito que lleva aquí. Sí, me gustaría decir muy breve, por favor, que muy no tenemos breve. Mucho y tiempo. Yo creo que el tema de la vivienda, de cara al futuro, hay que atacar el origen. Y atacar el origen es atacar al suelo, que es donde hemos llegado ahora. Bueno. Y atacar al suelo, yo creo que ahí hay bastante camino por hacer. Es bastante increíble que en España, un país poco poblado, por ejemplo, si nos centramos en Madrid, no tenemos tiempo, toda la Concha. población rodeada de suelo donde se puede expandir la ciudad y resulta que hay problema de suelo. Habrá que tener leyes mucho más claras, tramitaciones mucho más rápidas, mucho más transparencia. Pero Concha, eso encarece, se ha calificado mucho suelo como residencial. Ángel, Hay mucho suelo calificado como residencial. El consumidor medio no sabe lo que hay detrás del promotor. Sabe que el promotor construye y le paga por eso y normalmente se ajusta, es un bien tangible que puede tocar. Pero ¿quién hay detrás del promotor? Se nos ha olvidado una palabra clave en todo esto, los especuladores. Los especuladores que revenden el terreno sin poner un ladrillo. Lucía, si tienes 2 segundos. Nada, creo que algo fundamental será la concertación social y es que todos aquellos que sacan intereses de todo esto se sienten en una mesa e intenten garantizar los derechos de aquellos Bueno, que no por lo que me habéis comentado, la nueva ministra de Vivienda está escuchando todas las voces y espero que así sea. No tenemos tiempo para más, solo para desearles que sean felices y que la próxima semana estén ahí otra vez. Tendremos un tema interesante del que hablar. Hablaremos de eutanasia, no nos falte.